Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ya ustedes están, por cierto, bien al tanto de que la Argentina, desde la década de 1990 hasta acá, ha prácticamente cuadruplicado su producción agrícola, con lo que significa eso también para la cadena de valores que le está vinculada. Eso se debe en una medida importantísima a la tecnología que se ha venido aplicando, y que incluye siembra directa, ingeniería genética, fitosanitarios, en fin, una cantidad de elementos que han permitido esa multiplicación de los panes. La Fundación Producir Conservando, que ha tenido un papel muy importante en la generación de este fenómeno, realiza anualmente una visita a los centros tecnológicos internacionales para, en fin, actualizarse sobre lo que se está en pleno avance y ver de su transmisión y adaptación a la Argentina. Nuestro amigo, digo así porque lo es mío y de ustedes también, aparece con frecuencia aquí en nuestro programa, Gustavo Oliverio, viene de ese viaje anual de Producir Conservando y es de gran interés preguntarle qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha visto, qué perspectivas se abren con esto. Así que ya directamente vamos a hablar con Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo porque hace mucho que no venís por acá. Sí, sí. Hace rato que no conversamos. Yo he planteado esto de tu viaje con los otros representantes de la Fundación. ¿Qué has visto que nos resulte, no te digo demasiado novedoso, pero de utilidad inmediata? ¿Qué perspectivas se abren? Ya, en primer lugar pongamos el marco de este viaje porque es una actividad que nació en el año 92. La Fundación se inició en el 91, en el 92. Fuimos con todo el directorio y fuimos a Estados Unidos con idea de visitar universidades, de ver empresas de servicios, con idea de tomar algunos de los ejemplos que creíamos que nos podían servir para desarrollar en Argentina o tecnologías o ideas concretas o mecánicas o sistemas de difusión que nos ayudaran en el pensamiento de la agricultura conservacionista, digamos. En ese momento ese era el término que usábamos. No hablábamos de sustentabilidad, sino hablábamos de agricultura conservacionista con una visión productiva y económica. Después eso terminó dentro del marco de la sustentabilidad. Ahí nos dimos cuenta que, en primer lugar, había una similitud de los sistemas de producción americanos con los sistemas de producción argentinos, lo cual, en cuanto a calidad de suelos, en cuanto a climas, en cuanto a potenciales de producción, si bien ellos tienen en las zonas agrícolas centrales inviernos muy rigurosos, con nieve y con inconvenientes que nosotros no tenemos, están en otra latitud, digamos, latitud norte, pero como si estuviéramos hablando de una agricultura, digamos, de enorme potencial a latitud sur de La Pampa o Río Negro y bueno, están en otra latitud totalmente.
pero nos pareció que la similitud de los sistemas de producción nos daba como para pensar que muchas de las cosas que ellos estaban haciendo podíamos tener como ideas de poder pensar en incorporarlas a nuestro sistema de producción. Y bueno, y eso fue así a partir de los años 95, 96, 97. Estos viajes, creo que debe ser el viaje número 30 que hacemos a Estados Unidos. Hemos ido a Brasil, hemos ido a otros lugares, pero fundamentalmente siempre nos centramos en Estados Unidos por esta similitud de los sistemas productivos. No tiene nada que ver con el sistema de producción de Europa, no tiene nada que ver con el sistema de producción de Australia o de Canadá, son cosas totalmente distintas. A partir de eso, bueno, esto se renueva todos los años, después incorporamos otros temas de tecnología, temas de sistema de producción, temas que tenían que ver con agroindustria, temas que tenían que ver con la política. Tuvimos años en donde estuvimos desde el BID hasta no el Fondo Monetario, pero sí en la Secretaría de Agricultura Americana, viendo productores de carne, viendo productores de leche, en fin. Este año la idea, ¿cuál fue? Siempre estamos en una discusión de si en Argentina estamos usando todas las tecnologías disponibles para lograr los potenciales de rendimiento que tenemos o los rendimientos que tenemos en la actualidad. Y entonces siempre uno hace la comparación. Bueno, perdón, Gustavo, de tecnología argentina, ¿estás pensando si estamos no utilizando debidamente lo que ya tenemos? No. Si nosotros estamos usando las tecnologías que hay disponibles en agricultura a nivel global, si nosotros las tenemos disponibles para acá, después si las usamos o no. Entonces siempre uno compara y dice, bueno, tenemos fertilizantes que son distintos, hay en el mundo otras tecnologías de agroquímicos, hay otras tecnologías de siembra, hay otras tecnologías de semillas y demás, y entonces siempre decimos, bueno, estamos cerca, estamos lejos, y la realidad es que cada vez que lo miramos, todos tenemos acceso a esas tecnologías. Todos tenemos acceso. Puede haber un mayor avance, a ver, por ejemplo, un dato en el uso de fitosanitarios, de agroquímicos. Estados Unidos está más avanzado que nosotros. Vos sabés que hace prácticamente 20 años que no hay un descubrimiento de nuevas drogas para utilizar como herbicidas, como insecticidas, como fungicidas. Estamos todavía con drogas que tienen 10, 12, 15 años, muchas de ellas, casi todas, vencidas las patentes, y los americanos, todo eso es producto de lo que fue la revolución del glifosato, ¿no? Cuando vino el glifosato, todo el mundo pensó, listo, no se necesita otra cosa en el sistema de producción que el glifosato, y entonces todo el mundo como paró la investigación, no digo totalmente, estoy generalizando, pero sí hubo un parate muy importante en todo lo que era como dicen los americanos, el discovering de los nuevos productos, de las nuevas drogas, de los nuevos principios activos. Y ellos, por ejemplo, tienen hoy una presentación muy amplia de lo que son premezclas. Es decir, hoy lo que está muy vigente es usar las drogas básicas que se usaban hace 10, 12 o 15 años, pero mezcladas con otras. Entonces se combina la acción de una droga con otra y eso ha sido necesario, un pequeño desarrollo y prueba y de formulaciones distintas y demás. Pero bueno, ellos están quizás más avanzados en esto, tienen disponible para el productor ya premezclas hechas y probadas que andan, pero no es una gran diferencia, no es que estamos tan lejos, no es que estamos lo mismo con la genética, hoy por hoy, que la genética disponible en maíz es distinta, la genética disponible en soja es distinta, tenemos el viejo problema de la propiedad intelectual en soja, que nosotros no la respetamos, digamos, aquellos que se dedican a investigación y desarrollo de nuevos genotipos en soja no tienen los beneficios económicos que deberían tener al vender su semilla. Pero bueno. En eso, Gustavo, hay un permanente conflicto, un malestar acerca de las patentes de las semillas. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Bueno, y la realidad es que en los que es autógamas, básicamente trigo y soja, lo mismo pasa en cebada, lo mismo pasa en avenas, en centeno y en forrajeras, todo lo que es producción de autógamas. La Argentina, en última instancia, la ley de semillas le permite un salto a respetar la propiedad intelectual y entonces
hace su propia multiplicación de semillas el productor, usa su propia semilla después de que compró una variedad nueva, distinta, y después no le paga nada al obtentor, aquel que hizo esa variedad, aquel que desarrolló y que invirtió en investigación y que trajo quizás líneas padres de afuera y lo probó y lo desarrolló acá y hizo ensayos y demás, no recibe ningún beneficio económico. Con lo cual, los incentivos a la generación de nuevas variedades son muy pocos y bueno, hay quienes los han seguido. A pesar de eso, en soja, la Argentina tiene al principal productor de genotipos de soja en el mundo, que es el Grupo Don Mario, que es una empresa nacional que tiene algo más de 30 años y que hoy es líder en el mundo y es proveedora de genética de soja para el mundo, no solo para Argentina, Brasil, ya está en Estados Unidos y también está en China y está, digamos, ingresando en todos los países. Pero de vuelta, el tema de la... Es lo mismo pasa con agroquímicos, lo mismo pasa con la industria farmacéutica. La Argentina es bastante habilidosa para puentear estos temas de regalías y de patentes y demás, y somos muy vivos, iba a decir la palabra, suena un poco fea, pero para no cumplir con nuestras obligaciones. ¿Te acordás de la definición más exacta que hay de vivo en este sentido? No. Vivo es aquel que tiene habilidad para salir de situaciones en que ninguna persona sensata se hubiera metido. Bueno, parecido a eso, nosotros nos hemos metido en eso y bueno, y eso nos lleva a que no necesariamente muchas veces tenemos las mejores drogas, las mejores formulaciones, las mejores cosas disponibles para utilizar, porque aquellos que las venden no se sientan reconocidos en su negocio. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros disponemos de la misma tecnología que tenemos, disponemos de los fertilizantes son los mismos, el fosfato diamónico es el mismo, los fertilizantes nitrogenados, hay algunas diferencias, hay premezcla de fertilizantes nitrogenados. Nosotros no usamos fertilizantes potásicos, usamos relativamente pocos otros fertilizantes de azufre y de microelementos, pero la realidad es que las tecnologías están disponibles en todos los países. Todos los países hoy, la globalización ha sido una generadora de conocimiento para todo el mundo de qué es lo que hay y qué es lo que se puede utilizar. Y cada uno de los países lo ha probado, lo ha regulado, ha encontrado cuál es la mejor combinación. Y el tema es si tiene el marco económico y macroeconómico, institucional o político, lo que fuere, que le permite pensar en un proyecto de mediano y largo plazo, porque muchas de estas tecnologías no tienen un resultado inmediato al año siguiente. Tienen un resultado que va en una mejora continua. Si uno, demos un ejemplo sencillo, si uno empieza a usar un determinado herbicida para controlar determinada maleza, esa maleza no desaparece en un año para siempre. Esa maleza, digamos, un éxito del 90 o 95% en el control del nacimiento de nuevas malezas, digamos, que controla este producto, no implican que al año siguiente no aparezca, porque el banco de semillas de malezas que hay en el suelo es muy grande y entonces se vuelve a generar, pero sí el uso, digamos, repetido de buenas combinaciones, de buenas secuencias de cultivo, de buenas secuencias de fertilizantes, de buenas secuencias de agroquímicos y demás, hace que el resultado final de la productividad, del aumento de la productividad, por ahí no se vea al año siguiente o el mismo año, con algunas tecnologías sí, con otras no tanto, con otras hay que esperar un tiempo mayor, ejemplo, la siembra directa. Todo eso requiere de un marco general del negocio que permita pensar en el mediano y largo plazo. Y es ahí donde está la diferencia de la Argentina. Parece mentira, pero uno cree que solamente, digamos, el hecho de que las tecnologías estén disponibles lleva a que uno las aplica en forma inmediata y muchas veces las tecnologías tienen su costo y el beneficio del uso de estas tecnologías, de vuelta, insisto, no es de un año para otro, no es en una sola campaña,
Hay en algunos casos puntuales, sí, por supuesto, el uso de nitrógeno, por ejemplo, para un cultivo de maíz o para trigo, se ve el resultado a los 6 meses de aplicado, por decir algo, o a los 5 o 6 meses de aplicado, uno tiene el rendimiento. Pero esa es la fertilización puntualmente, y de ese nitrógeno con fósforo es algo que es, digamos, es más repartido, tiene un buen resultado el primer año, pero hay un resultado al segundo y al tercero también, pero todo eso implica un cambio en el sistema, y entonces ahí es donde la Argentina tiene, entre comillas, mucho que perder, porque las reglas de juego que tenemos no nos permiten pensar muchas veces en el mediano y largo plazo, y entonces hace otro ejemplo más, digamos, nada mejor que los ejemplos como para pintar la situación. Una de las cosas que nosotros desde hace muchos años vemos en el sistema de producción americano, al igual que en la Argentina, cuando uno habla con un farmer, el farmer dice, bueno, ¿y cuántos acres o cuántas hectáreas trabaja? Vamos a decir 1000 hectáreas, perfecto. ¿Y cuánto es tuyo y cuánto es alquilado? Bueno, el 70 o el 75% es alquilado a mis vecinos, y entonces tengo una suma total de 1000 hectáreas, pero mías son 300, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo es la renovación de los contratos? No, dice, bueno, hay contratos que yo los tengo hace 25 años, hace 15 años, hace 10 años. Esa renovación de contratos nunca se hace por un año. Nunca los proyectos de agricultura de estos sistemas productivos están pensados a un solo año. Ahora, ¿cómo se puede pensar en una agricultura para los próximos 10? Bueno, cuando se piensa que la política económica, que la política fiscal y que la política institucional de un país se va a mantener en términos generales, la banda de movimiento no es un todo o nada, no es que la perinola sale, todos ponen o todos se van. Entonces, la realidad es que eso marca una diferencia muy grande no de disponibilidad de la tecnología, sino del buen uso de la tecnología que tienen muchos países en donde los marcos son estables, y entonces uno piensa las tecnologías para mediano y largo plazo y usa las tecnologías pensando en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, y saliéndose de esos marcos, se entra en una zona de riesgo en la que, en fin, hay que ser muy valiente para continuar. Bueno, o hay que asumir riesgos que no son tolerables en la actividad. El riesgo, a ver, la actividad agrícola es como dicen siempre, es una actividad que ya tiene su riesgo propio, que es vivir a la intemperie. Son cultivos y son inversiones que están a cielo abierto. Llueva, truene, vengan huracanes o lo que fuere, están a cielo abierto. Desaparecen con un granizo de un día para otro, el 100% del esfuerzo, y entonces, bueno, eso ya tiene un riesgo enorme. Si le sumamos además el riesgo que en el medio de todo eso hay un cambio del sistema político, hay un cambio del sistema fiscal, hay un cambio de un gobierno que dice, bueno, no, ahora están prohibidas las exportaciones. Dice, ¿cómo estamos prohibidas las exportaciones? Si la Argentina básicamente es un país que produce alimentos para exportar, porque el consumo interno ya está asegurado. Pero cada tanto viene algún romántico que dice, no, hay que asegurar el consumo interno, y entonces cierran las exportaciones y bajan los precios, y entonces entramos en ese colapso que significa la mesa de los argentinos y toda una historia que en realidad no hace más que conspirar contra el crecimiento. Ahora, contra lo primero que conspira es contra tecnologías que se podrían usar masivamente, o mucho más masivamente, o mejorar incluso, calibrar con mucho más dedicación para ver sus resultados en Argentina y mejorar productividad. Y obviamente uno no lo hace porque bueno, no está mirando el largo plazo. No puede mirar el largo plazo, es raro. Parece que hiciera falta una tecnología de las instituciones. Bueno, sí, eso ojalá viniera algo que nos permitiera eso. Pero bueno, cada uno de estos viajes lo que nos marca claramente en lo que hace a la disponibilidad tecnológica. Por supuesto que hay 1000 detalles de maquinaria, 1000 detalles de sembradoras, 1000 detalles digamos, de dosificadores, sí hay una diferencia importante en el acceso a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con monitores de siembra que son cada vez más sofisticados,
con monitores de cosecha que son cada vez más sofisticados, pero de vuelta, nada de eso modifica sensiblemente la productividad y los rendimientos. Lo que hacen es mejorar digamos, la aplicación de algunas técnicas, es de alguna forma asegurarse que la producción global está digamos, cerca de los parámetros que uno está, digamos, planteando como objetivo. Bueno, está por ese lado en donde a partir de eso, digamos, se generan los cambios, se generan digamos, las nuevas miradas de cada cultivo, de cada sistema productivo. Pero bueno, ahí hay pequeñas diferencias, pero la realidad es que todo lo tenemos disponible o prácticamente disponible, y bueno, algunas cosas se usan más, otras se usan menos, y algunas cosas, bueno, estamos un poquito más lejos por este tema de que hablábamos de no respetar concretamente en algunos temas algunas cuestiones que tienen que ver con propiedad intelectual y demás. Sí, volvemos a ese tema de las semillas. Ahora también en materia de los agroquímicos, suele darse el fenómeno de una adaptación de la plaga al agroquímico, que lo va haciendo más, menos útil con el tiempo. En ese sentido, ¿el glifosato está yéndose del escenario? No, 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 no. El glifosato, a ver, en su momento con la incorporación del glifosato pareció que aparecía digamos, el producto magnífico que solucionaba todos los problemas y demás, y bueno, y muchos creímos que sí era, otros no, otros dijimos esto no es para siempre, bueno, y con el tiempo, digamos, todos estábamos razonablemente de acuerdo que podían aparecer resistencias, como vos decís, resistencias de algunas malezas a esto, y hoy el glifosato es utilizado como una droga más. Hoy no resuelve nada, solo no resuelve nada, es decir, para algunas secuencias, en algunas combinaciones, hoy prácticamente no se usa el glifosato solo, se usa en combinación con otros productos que mejoran su efectividad, que mejoran su capacidad de control en algunas malezas que son resistentes, pero no sale ni va a dejar de estar en el portfolio de herbicidas, como sigue siendo el 2,4-D, como siguen siendo otras drogas, el Bumble, en fin, el Picloram, todas drogas que son viejas, que tienen muchos años en el desarrollo inicial, pero que hoy, solas y en combinación, por supuesto que hay otras drogas nuevas que estaban descubiertas, pero que no tenían su uso, y hoy sí tienen su uso, como te decía, mezcladas con otras drogas, con atracina, con todo el complejo de herbicidas de preemergencia. Pero bueno, esta secuencia de usos de distintos paquetes tecnológicos, la naturaleza se adapta a ese paquete tecnológico y produce un cambio para tratar de resistirlo y para tratar de volver al estado original. Y así, bueno, el hombre lo que tiene que seguir haciendo es creativamente y con innovación ir armando nuevos mix de productos como para poder ir mejorando cada vez más la eficiencia en el control y en la convivencia, digamos. Acá la cuestión no es eliminar lo que no nos gusta, sino de alguna forma poder convivir dentro de un marco de productividad sensato y lógico, y que no afecte la productividad mientras es el ciclo de un cultivo. Pero... En ese sentido, se le generó una mala reputación al glifosato. Desde luego que acusándolo excesivamente de una peligrosidad que tampoco llegaba a alcanzar. Ese factor, que es un factor psicológico y político, ¿vos ves que se tiene en cuenta en la elaboración de las tecnologías nuevas o las permanentes, en realidad? A ver, el glifosato yo creo que dejó en todos una gran enseñanza, una gran soberbia de aquellos que descubrieron la molécula, ¿no? y las compañías, o la compañía que en realidad lo catapultó, digamos, como un herbicida revolucionario, en todo lo que tenía que ver con los productos genéticamente modificados
y todo este tema que había, en su momento habría que haberlo explicado al consumidor, a la sociedad, a los consumidores finales que recibían, digamos, cuando uno habla de una modificación genética, inmediatamente se acuerda de los monstruos de dos cabezas, ¿no? Entonces, todo entró en crisis, ¿por qué? Porque aquellos que descubrieron y que patentaron y que desarrollaron el inicio de la droga fueron, la palabra no es soberbia, pero está bastante cerca de ser, fueron demasiado soberbios, pongámosle que sea la palabra adecuada, en cuanto a decir, bueno, miren, esto es revolucionario y al que le gusta, y al que no le gusta, no lo use, pero el mundo lo va a usar. Y no explicaron nada, o explicaron muy poca cosa, y en realidad lo que se hizo es un proceso que tiene una condición natural, que se ha hecho mucho, el hombre ha ido mejorando y modificando y haciendo con distintas tecnologías progresos en todo lo que tiene que ver con la genética, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y demás, pero cuando se ha aplicado razonablemente y cuando en última instancia se clarifica y no se oscurece, muchas veces clarificar cuesta plata porque hay que llevar, digamos, hay que comunicar bien lo que uno tiene y por qué es bueno tenerlo y por qué es... Bueno, hay gente que consideró que no había nada que explicar y que el mundo lo iba a consumir igual. Pasó que lo consumió igual, pero hubo una resistencia porque del otro lado, siempre en esto hay una lucha de intereses, Fernando. Esto es una lucha de intereses. Hay quien tiene una droga y quien tiene... La hostilidad contra estos avances, en buena medida ha sido también contra el crecimiento y el desarrollo en sí mismos. Exactamente, en eso hay un elemento ideológico, pero sin duda también están los otros intereses de otro orden, ¿no? Intereses de otro orden de compañías que no tenían esa patente y que obviamente caían en la venta de sus productos y entonces, bueno, donde se generan intereses económicos se generan conflictos y estos conflictos fueron minimizados por los proveedores de glifosato, por los vendedores o por quienes lo descubrieron y entonces se creó como una especie de mala reputación total y absoluta y entonces se acusaba de cosas que no eran ciertas, que la ciencia demostró claramente que no eran ciertas, que era un disparate, que cada país que regula la incorporación de nuevas drogas tiene estrictos controles para ver qué va a probar, cómo lo va a probar, cuáles son los niveles de exigencia. Todo eso está ya muy, muy vigente en el mundo desde hace 20 años. Entonces, bueno, pero esa desinformación generó lo que yo creo que fue tomado hábilmente por la política y tomado hábilmente por el ambientalismo y tomado hábilmente por gente pero con resultados no siempre hábiles. Lo que sucedió en Sri Lanka, la antigua Ceilán, hace muy poco de esto, ha sido terrible. El gobierno prohibió todo este tipo de tecnología para facilitar unas modalidades clásicas, antiguas, llamadas, no sé, querían darle algunos nombres más respetables, agrolimpieza, lo que fuere, ¿no? Pero el resultado fue una hambruna universal que terminó con el gobierno también, porque no fueron manifestaciones solamente, invocaciones al helicóptero, fue la quema del Palacio Presidencial, fue la fuga de los funcionarios que vieron en peligro su vida. Y eso, todas estas cosas de no utilizar la tecnología adecuada. Claro, todas estas cosas generan, obviamente, las tecnologías adecuadas han generado un salto en la productividad fenomenal a nivel global, se ha mejorado muchísimo a nivel global la productividad y con eso se perdió el temor que el aumento de la población y la demanda de alimentos con la mejora del poder adquisitivo del salario que se da a nivel global, digamos, fuera a producir problemas de abastecimiento de alimentos y que no hubiera alimentos para todos y demás. Bueno, eso fue absolutamente, digamos, cubierto por los aumentos de productividad. Ahora, aquellos que no usan esa tecnología porque románticamente piensan que la naturaleza es sabia y se va a arreglar para darle de comer a 10.000 millones de personas en el 2050, bueno, yo no correría el riesgo porque la naturaleza es sabia, pero el hombre participa
participa mucho más de lo que la naturaleza por ahí está dispuesta a poder producir, y entonces hay que generar un cambio que dentro de ciertas técnicas y de miradas de mediano y largo plazo y con conciencia ambiental, pero una conciencia económica y social, se puede realmente hacer las cosas bien y sin necesidad de entrar en conflicto. Pero bueno, están aquellos que aprovechan todo esto para generar antinomias, para generar... Yo creo que es una puja de intereses. Lisa y llanamente creo que todo esto son intereses económicos. Hay algo de ideología en algunos lugares del mundo. Todavía sigue siendo un tema ideológico. Yo creo que cada vez menos, porque la ideología, digamos, es tan evidente esto, tan evidente, que Pero no creas, ideológicamente... es una tendencia permanente, una tentación permanente la ideología. No, no, sin duda, sin duda. Yo trato Las ideologías. las ideologías, pero la verdad es que de vuelta creo que estamos frente a cambios que cada vez hacen menos posible, o digamos, prácticamente lo llevan a imposible que existe una resistencia al desarrollo de las tecnologías y al uso de las tecnologías, pensando en la mejora en la calidad y en la disponibilidad y en la calidad proteica y en todo lo que significa alimentos de mayor calidad y cantidad para un mundo que no va a crecer a las tasas del 2,5-3% que venía creciendo hace 20 años, pero sí va a crecer al 0,8, al 0,7 o al 0,6, y bueno, y eso ya son aumentos de la población mundial importantes y que hay que, entre comillas, cubrirlos con alimentos, y esto no es ya cubrirlo con hidratos de carbono y solamente, sino con proteínas vegetales, proteínas animales, cada vez de mayor nivel. Acordémonos que el poder adquisitivo del salario en los países que en el mundo siguen creciendo y crecen a tasas, ya no tasas chinas, como hablábamos del 10% hace 10 o 15 años, pero sí crecen al 4,5 o 5, todavía hay una parte del mundo emergente que sigue creciendo en forma importante y que va a ser fuertemente relevante en el comercio de alimentos para los próximos 20 años. Y bueno, ahí el nivel de demanda de calidad de alimentos, no solo de cantidad, sino de calidad de alimentos, es muy importante. Con lo cual... Sí. Además, no se trata solamente de calcular la población futura. La población actual ya guarda con relación a los 50 años, que en términos históricos es poquísima cosa. Es una proporción enorme el crecimiento de la población, aunque ahora se esté observando en muchos países occidentales principalmente un descenso del crecimiento. La población que ha crecido antes ya está, y está necesitando por lo menos esta producción actual, que no puede retroceder. No, y que la calidad y cantidad que requiere es cada vez mayor. Vos no te olvides de algo que a mí me impresionó en uno de los trabajos que presentó Juan Liach en uno de los seminarios de la Fundación, cuando hablaba de la demanda mundial de alimentos, y te diría que estoy hablando del año 2015. Bueno, el primer trabajo que hizo Juan de demanda mundial de alimentos debe ser del 2010, pero lo volvió a repetir en el 2015 aproximadamente. Hablaba de que en China, solamente en China, el tamaño de una Argentina, en ese momento redondeábamos 40 millones de habitantes, el tamaño de una Argentina por año salía de la vida rural y pasaba a la vida urbana. ¿No? Repito, 40 millones de personas en China dejaban la vida rural, con lo que significa la vida rural, que es un autoabastecimiento prácticamente de alimentos. En China se consume lo que se produce en los mismos campos, con mucho de agricultura manual y demás, pero 40 millones de chinos pasaban de la vida rural a la vida urbana, a grandes ciudades o a ciudades, digamos, y que todo eso era la occidentalización de los países asiáticos, con el acceso a una cantidad de cosas que le permitió la globalización y las comunicaciones, y Internet y todo lo que vino atrás. Y eso es más consumo y más calidad de consumo. Y entonces ya dejar el arroz en China, en India o en Filipinas o en donde sea, y tratar de pasar a otros hidratos de carbono y después algunas proteínas vegetales y después
proteínas animales hoy son grandes consumidores de carne de pollo, son grandes consumidores de carne de cerdo, todo eso tiene una base proteica relevante, pero que no vale lo mismo la carne de pollo, la carne de cerdo y la carne de vacuna, por supuesto, que las proteínas vegetales, que son totalmente distintas. Entonces, bueno, ese es un dato de la realidad también. Y esto refuerza lo que vos planteás. Con la misma cantidad de chinos de hoy, sin que los chinos sigan creciendo, ya hay un montón de cambios de nivel de alimentación y de calidad de alimentos y de packaging y de Claro, demandas claro. del consumidor que hace que la industria de los alimentos se tenga que transformar. Y con Y eso... hay otra cosa, me parece que a veces no se considera con la importancia que tiene. No solamente se trata, principalmente para esos países, de la cuestión alimentos, sino que existe la agroindustria, el campo como tal, el campo argentino, pongamos ya que estamos en esto, puede estar muy esperanzado con razones de sobra del mercado de alimentos que se le abre principalmente en Asia. Pero no es solamente de alimentos, porque si se pone en desarrollo las cadenas de valor vinculadas a la producción agraria, después tenemos otra cantidad de recursos para comerciar con ellos. La famosa agroviva industria. Agroviva industria, todo lo que tiene que ver con la biología y la industria asociada, que tiene un origen en materias primas agropecuarias, pero que generan mucho más que alimentos. Hay subproductos, hay productos que no tienen nada que ver con alimentos, que van a industria. Bueno, los aceites que van a distintos destinos, algunas proteínas puntuales que derivan digamos, de la agroindustria, como vos decís, van a la industria farmacéutica, van a la industria, en fin, es enorme la posibilidad y es un abanico de productos que se abre fenomenal que tienen que ver con el desarrollo industrial de productos primarios agropecuarios. Bueno, todo eso es fenomenalmente amplio y es una oferta que la Argentina todavía no ha desarrollado, está muy en los comienzos. Eso es una de las diferencias que uno ve y te lo resumo de vuelta en un ejemplo. Yo hacía 20 años que no iba. La zona en Estados Unidos donde se iniciaron todos los temas que tienen que ver con siembra directa y las tecnologías de siembra directa, es la zona del estado de Kentucky. Kentucky es el centro-sur de Estados Unidos. Es una zona muy ondulada, muy parecida a lo que puede ser Pergamino, Arrecifes, San Pedro, Varadero, bueno, con bastante pendiente, suelos muy parecidos, con una rotación de cultivos muy parecida, trigo, soja de segunda, maíz, soja de primera, y bueno, y ahí todo el desarrollo de las tecnologías de siembra directa por la necesidad de controlar la erosión hídrica, digamos, que se producía por las pendientes y las labranzas convencionales, hicieron que la Universidad de Kentucky desarrollara con grandes profesores que nosotros tuvimos la suerte de compartir con ellos muchos viajes, los invitamos a la Argentina con la fundación y nos enseñaron un montón de cosas que podíamos traer para acá, que efectivamente se trajeron y hoy la agricultura argentina está, digamos, es un poco el líder en siembra directa a nivel global. Bueno, hacía 20 y pico de años que yo no iba y después de haber ido muchos viajes y a partir cuando llegué ahora a Lexington, Kentucky, vi algo que realmente es increíble y tiene que ver con la agroindustria. Todo lo que tiene que ver con el Kentucky y Tennessee son dos estados muy conocidos, no solo por los caballos de carrera en Kentucky, sino por el whisky, por el bourbon americano. El bourbon es un whisky de maíz, pero que además tiene componentes de otros cereales, concretamente hay algunos whiskies, las destilerías de Kentucky y de Tennessee tienen algunos otros whiskies que interviene el trigo, intervienen otros cereales, el centeno, mezclas de cereales de destilados, ¿no? Y bueno, y hoy es muy común visitar un campo en donde ya con cierta tecnología, con cierta escala, productores grandes de muchos años, empresas con mucha trayectoria, ya tienen contratos de producción de cultivos con algunas características específicas y determinaciones específicas, por supuesto con un premio en el precio, que ya no es el precio de Chicago
menos el basis, como dicen ellos, que es ponerlo en los puertos, sino que son precios que al productor le reditúan más y entonces participan más, entre comillas, del negocio agroindustrial. ¿Por qué? Porque son proveedores de la agroindustria y con las ventajas, por supuesto, la agroindustria, o en este caso la industria de las destilerías, les exige determinada calidad, determinada limpieza, determinado contenido de humedad, determinada logística para recibir sus productos, pero que una vez cumplida les agrega valor y entonces mejoran su ecuación económica haciendo lo que naturalmente han hecho toda la vida, que es trigo, soja, maíz y soja. Entonces, es encontrar un crecimiento, un valor agregado que tiene que ver con el desarrollo agroindustrial. Y si no lo tienen con la destilería, tienen el maíz, que tienen un gran desarrollo, sobre todo, bueno, Arkansas, que es un estado vecino, tiene un gran desarrollo, o las Carolinas, que también, Carolina del Norte y Carolina del Sur, tienen un gran desarrollo de la avicultura. La avicultura americana está ahí, está en el centro de Estados Unidos, y la avicultura americana es enorme. Es enorme, es una de las actividades. La producción de cerdos, de pollos y de carne americana es una mega agroindustria, gran consumidora de maíz, gran consumidora de proteínas vegetales, gran consumidora y generadora de mano de obra, de exportaciones, de productos de un valor altísimo. Estamos hablando de valores de exportación de $5.000 la tonelada, en el caso puntual de carnes, o $6.000 la tonelada, o en el caso de pollos, de $2.500 la tonelada. En fin, realmente cambios muy, muy importantes que se vuelcan al productor primario también, porque el productor primario no puede tener como tenía hace 50 años una granja con producción de cerdo, gallinas y alguna vaca lechera y alguna vaca de cría, y hacer un poquito de todo, porque eso ya no tiene escala, no tiene acceso a algunas tecnologías por la falta de escala y por el costo y demás, pero la realidad es que puede acceder de otra forma, que es asociándose y sumándose a agroindustrias que por otra parte las necesitan. Hay agroindustrias en Estados Unidos y en el mundo, qué sé yo, hoy las grandes compañías lácteas de Estados Unidos están yendo a las mejores zonas a proponer a los sistemas lecheros de las zonas asociarse y poder armar grandes emprendimientos, ellos asegurando un producto, asegurándose ellos de producto de materia prima, de la leche, y ellos asegurándole un valor que les reditúe más que lo que están haciendo. Y eso es cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente. Lo hacen las cooperativas lácteas, lo hacen las grandes empresas, Danone, Nestlé, todas las grandes empresas del mundo están hoy con proyectos de desarrollo industrial muy atados a la producción. Y eso sin hablar de los biocombustibles. Además de los biocombustibles, ¿no? El desarrollo de los biocombustibles fue un tema adicional, que como uno de los subproductos de los biocombustibles es el uso digamos, el subproducto del biodiesel, es un DDG, digamos, es una proteína y es utilizada, digamos, en producción animal, de lácteos, en lechería y en ganadería, principalmente en ganadería de carne. También se debe usar algo en pollos, pero en mucho menor medida, en pollos y en cerdos. Pero la realidad, de vuelta, todo eso es un continuo, como vos decías. Esto no es solamente alimentos, es todo un círculo que cierra por todos lados. Y de vuelta, estamos directa o indirectamente hablando de alimentos acá, pero además hay componentes industriales, hay componentes que van para la industria farmacéutica, hay componentes de todo tipo y color que tienen destinos insospechados, que uno muchas veces dice, bueno, ¿cómo? Basta leer algunas etiquetas de algunos productos, de algunas que tienen que ver con, bueno, todo el desarrollo de los azúcares, digamos, en la industria farmacéutica, tiene mucho que ver con la formulación de drogas básicas que después van directo al consumidor y están, entre comillas, disimuladas en su sabor por azúcar. En fin, es enorme, es un continuo de nunca acabar,
digamos, el Claro. desarrollo agroindustrial de las cadenas de valor, como vos decís. Ahora, un punto que nos lleva también al origen de la fundación, según señalados al principio de este diálogo, el problema de la erosión, que ha sido y sigue siendo grave en Estados Unidos, fue gravísimo en la década de 1930. De alguna manera, la aplicación de estas nuevas tecnologías da no solamente posibilidades para que no se produzca ese fenómeno, por lo menos con intensidad dramática, pero además ha permitido una recomposición de los suelos, ¿verdad? Sí, a ver, el proceso de erosión y los procesos de salinización de suelos son los dos procesos digamos, de deterioro de los suelos que son irreversibles. Una vez que el suelo se perdió por erosión y se fue por una pendiente por la lluvia, o se voló como en la década del 30 con un periodo muy seco coincidente, generó una volada de los suelos impresionante. Bueno, eso no se recupera, eso no vuelve para atrás. La naturaleza tarda miles de años, vamos a poner un número importante en poder recuperarlo, porque el proceso formador de suelos, digamos, el tiempo es uno de los factores y la temperatura, la humedad, en fin, el material originario, pero uno pierde el suelo y es irreversible, que es lo que ha pasado en algunos lugares de Estados Unidos, ha pasado en casi toda Europa, en donde la tradición agrícola y la trayectoria de los suelos por la historia del continente europeo es muchísimo mayor. Entonces, el deterioro de los suelos por erosión es realmente relevante, digamos. Que eso, en algunos casos, se puede solucionar con mayores costos, utilizando, digamos, o riego o mayores fertilizaciones y demás, pero que te sacan de la esfera del costo-beneficio, y entonces es cuando uno ve que la producción europea está fuertemente subsidiada porque el valor internacional de sus productos no puede ser cubierto con los costos que tienen para producir, y entonces ahí reciben los subsidios del Estado. Pero volviendo a tu pregunta concretamente, la realidad es que Estados Unidos tiene problemas de erosión graves. La Argentina también tiene problemas de erosión grave en algunas zonas, puntualmente, en donde todavía estas tecnologías se resisten a entrar en forma masiva, pero la generalización del uso de estas tecnologías de siembra directa o de siembras conservacionistas o de labranzas conservacionistas, en algunos casos en Estados Unidos, es mucho mayor la cantidad de superficie que está bajo lo que ellos llaman labranza conservacionista, quiere decir que mantienen parte de los residuos del cultivo anterior en la superficie del suelo, pero no está totalmente cubierto el suelo. La siembra directa sigue teniendo un porcentual a nivel general de cultivos seguramente inferior al 20% en todos los cultivos. En Argentina descendió cuando hablábamos de que el 90%, bueno, yo nunca pensé que estaba el 90% en siembra directa continua, pero bueno, después ahora bajó y ahora estamos creciendo de vuelta, debemos estar muy cerca del 70, 75, 80%, lo cual es un valor elevadísimo, es récord mundial. Ahí sí tenemos uno de los récords mundial, digamos, del buen uso de una tecnología. Pero la realidad es que todo eso sí ha disminuido los problemas de erosión en forma muy, muy sensible. En manejo y conservación de suelos, yo en su momento participé, estuve muchos años en la cátedra de manejo y conservación de suelos, siempre se enseñaba en la Facultad de Agronomía la famosa ecuación de pérdida de suelos, y había un límite de tolerancia que se fue desarrollado todo eso en Estados Unidos, seguramente el Servicio de Conservación de Suelos y algunas universidades deben haber participado, entonces, en donde uno admite una tolerancia. En su momento siempre se hablaba de 5 toneladas de suelo por hectárea y por año que se podían perder como algo en donde se podía regenerar, digamos, el sistema lo podía regenerar y no era considerado, digamos, como algo elevado. Bueno, creo que se ha mejorado un montón, creo que hay mucho por hacer todavía. Estados Unidos está en una situación más complicada que la nuestra, tiene grandes extensiones de tierra en donde todavía
yo no digo que trabajen con labranzas convencionales, no, el arado de reja, o sea, la inversión total del suelo ya prácticamente no se produce en ninguna zona agrícola importante, y se trabaja con estos sistemas de labranza conservacionista, pero hay mucho por hacer, pero se ha mejorado. La situación europea es distinta por esto que decíamos, porque el deterioro de los suelos ha sido mucho mayor, entonces uno sigue viendo en la agricultura europea, sigue viendo mucho arado de reja y mucho cero cobertura de rastrojo del cultivo anterior, por lo tanto los procesos erosivos siguen vigentes, siguen generándose problemas muy graves y uno lo ve desde las rutas, desde los caminos rurales y demás, grandes pérdidas todos los años, cada vez que llueve, digamos, en forma intensa, se producen grandes cárcavas, grandes zanjones, que es la pérdida del suelo directamente, y se va a los ríos, y bueno, y mucho en el caso de Estados Unidos, el Mississippi, el gran delta del Mississippi, es la sumatoria de la acumulación de todos los sedimentos de todas las zonas agrícolas que están alrededor, y que los ríos que abastecen el Mississippi traen, entre comillas, como puede ser el Río de la Plata nuestro, un gran colector de ese agua marrón. No es casualidad esa agua marrón, son sedimentos que vienen de los suelos agrícolas. Desde Bolivia vienen. Desde Bolivia, y vienen de Brasil, y vienen por el Paraguay, por el Uruguay, en fin, por todos lados. Todas las cuencas son las que constituyen el resultado final. Y bueno, y a las cuencas van, digamos, las tierras que se pierden por impacto de la erosión. Hay muchísimo por trabajar todavía, y es el gran desafío que tiene la tecnología de los próximos años. Muchas veces uno está pensando, a mí me genera cierta incomodidad cuando uno habla de las emisiones, del carbono y de la contaminación y del cambio climático, y se sobreactúa en todos esos términos, ¿no? Entonces, la vaca era el gran problema. Irlanda estaba casi por eliminar a la lechería por los problemas de la producción de metano de la vaca lechera, y iban a pagarle a los productores de leche para eliminar y para que mandaran a frigoríficas sus vacas, cuando el gran problema del carbono es el uso de combustibles fósiles, el uso de carbón, y puntualmente de carbón como base de energía, y puntualmente los problemas de erosión y la pérdida del suelo. La pérdida del suelo es el carbono del suelo, básicamente, la pérdida más importante, y los materiales, por supuesto, minerales, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la historia de todos los días, como con algunas cuestiones que tienen que ver con el costado ambiental, y bueno, ya lo hablamos hace un rato, ¿no? Ambiental y el costado, digamos, yo siempre digo en algunas presentaciones, el costado romántico de los productos, en donde uno hace un poquito de marketing y le pone a un producto una cantidad de cosas alrededor, que bueno, algunas cosas son realmente importantes de mantener, y otros son valores intangibles que son elaborados por intereses y que son elaborados por necesidades económicas de las empresas, pero no necesariamente son reales y son atendibles. Y ahí no hay ningún elemento romántico. Ahí la erosión de romántico tiene poco, porque la erosión es el fenómeno de degradación de suelos irreversible que genera, a la larga, genera grandes problemas de productividad, porque no hay con qué reemplazarlo. Es irreemplazable el suelo que se pierde, con lo cual, bueno, las tecnologías podrán desarrollar cosas, digamos, que minimicen o que traten de minimizar el problema, pero no lo resuelven. Bueno, Gustavo, se nos termina el tiempo por esta conversación, que podría continuar quizás indefinidamente. Así que te agradezco, bueno, como siempre, tu colaboración, que es muy iluminadora, y seguimos al habla permanente. Te agradezco yo la invitación, como siempre, y bueno, y en la medida que uno pueda colaborar tratando de marcar un poco desde la fundación y de las cosas que hacemos, y un poco lo que vemos de los sistemas, encantado de participar. Además, sí, es un tema de que beneficia a todos. En esto no estamos involucrados todos. Si hay un concepto ecológico de
de la referencia mutua y del interés mutuo de todas las partes, lo tenemos acá. Esto es ecología pura. Gracias, bueno, Fernando, Gustavo. gracias a vos por la convocatoria y seguimos en contacto. Así es. Hasta pronto, Gustavo. Hasta pronto. Hoy hemos conversado con el ingeniero Gustavo Oliverio y nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.